consultar luego o la puedan revivir luego. Ah, vaya, perfecto. No sé si me puedes confirmar si se ve la PPT. Sí, se ve. Ah, va, perfecto. Entonces está bien. Vaya, entonces igual yo ahora, cuando a veces esto demasiado, lo que voy a hacer es que me voy a cronometrar por cualquier cosa. Entonces, bueno, primero que nada, les agradezco la oportunidad, también le agradezco muchísimo a David el espacio que me concede para platicarles un poco sobre cómo empezar a trabajar periodismo de datos aquí en El Salvador. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Titulé a mi ponencia El arte de trabajar periodismo de datos, ¿verdad? Entonces, es algo de lo que nosotros vamos a ver hoy. Igual si ustedes tienen alguna consulta en el desarrollo de la charla, no sé si David puede estar pendiente del chat y me lo puede empezar a canalizar, ¿verdad? Por cualquier consulta, duda o inquietud que ustedes tengan, ¿verdad? Entonces voy a proceder a desarrollar la presentación que tengo para ustedes. Igual yo también se las podría compartir con muchísimo gusto porque creo que el conocimiento debe ser compartido, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente lo que yo les quiero mostrar, ¿verdad? Sí, sobre lo que vamos a hablar un poco hoy en esta charla para que ustedes puedan empezar a ver qué es lo que nosotros podemos entender como periodismo de datos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo no sé si alguno de ustedes, ¿verdad?, me quisiera colaborar y quisiera comentar qué son los datos para ustedes o no sé si está en un ambiente que les permita conversar o colocarlo en el chat. No sé si me podrían hacer ese mega favorazo. Y si no, pues procederé a comentarles qué son los datos para mí, ¿verdad? Dale, Omar, yo estoy pendiente del chat por si ponen algo. Ok, ok. Bueno, entonces, ¿qué son los datos para mí, verdad? Simple y sencillamente hay múltiples perspectivas y visiones para poder empezar a entender los datos. Y si ustedes se buscan, viene una palabra griega que significa datum, que significa que conlleva lo que está dado. Y entonces, en ese sentido, los datos son una representación que puede ser una variable cualitativa o cuantitativa. Ahí nosotros podemos definir como lo cuantitativo los nombres, los apellidos, las direcciones, las características que tiene un determinado registro de los datos y puede ser cuantitativa. En ese sentido, pueden ser cifras, cantidades, medidas, presupuestos, gastos, egresos y entre otros, ¿verdad? Entonces pueden ser números, letras, signos, símbolos que pueden representar cuando nosotros lo tenemos agrupado de una forma significativa y sumamente ordenada, cantidades, medidas, palabras o descripciones que nos pueden ayudar de alguna u otra forma a empezar a descubrir ciertas situaciones que no se pueden encontrar de formas convencionales, ¿verdad? Entonces vamos a profundizar un poco sobre eso a lo largo de la charla. En ese sentido, nosotros tenemos que establecer una diferencia entre los datos en general y los datos abiertos. Sobre esa base, yo siempre me gusta utilizar esto de la forma más ilustrativa posible, porque los datos abiertos, la gente piensa que solo son las bases de Excel que comparten las instituciones del Estado, pero también puede ser todo aquel insumo que la gente pueda usar, reutilizar y redistribuir para poder empezar a trabajar un tema o una problemática que sea de interés para las personas. Entonces, en ese sentido, el espíritu de los datos abiertos es que simple y sencillamente se empiece a transparentar qué es lo que puede hacer una institución para fiscalizar el proceder de una determinada institución, para saber de qué forma están procediendo con respecto a una determinada problemática y sobre todo si nosotros lo abordamos desde la sociedad civil para poder empezar a hacer incidencia, ¿verdad? Entonces nosotros a través de este tipo de insumos podemos empezar a utilizarlos para poder de alguna u otra forma hacer visible lo que de alguna u otra forma no se podría contar a simple vista, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros empezamos a ver con los datos abiertos. En ese sentido, ¿verdad? Con estas dos definiciones, tanto los datos como los datos abiertos, se vuelve sumamente esencial empezar a definir qué nosotros podemos entender como el periodismo de datos. El periodismo de datos es una disciplina que simple y sencillamente busca democratizar la información a través de diferentes aristas, que puede ser la analítica, la investigación
y la tecnología que actualmente nos ofrece el periodismo digital, que nos ayuda a poder adecuar ciertas temáticas que anteriormente se podían contar de medios tradicionales en múltiples formatos. Y ustedes han visto, por ejemplo, que algunos colegas suyos incluso hasta hacen TikToks, ¿verdad? Para poder empezar a visibilizar ciertas temáticas. Entonces el periodismo de datos se inserta en ese tipo de tendencias para poder informar a la población sobre un determinado tema, ¿verdad? Entonces, una vez nosotros tenemos este abanico de disciplinas, nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay ciertos elementos propios de recolectar, limpiar, organizar, analizar y visualizar información. Entonces, aquí nosotros empezamos a ver que hay una serie de metodologías o pasos que podemos empezar a considerar para estructurar, dijéramos, una pieza periodística que no necesariamente tenga que ver con lo tecnológico, sino que también se pueden utilizar los datos desde la radio, desde el papel impreso, desde diferentes aristas, siempre tomando en cuenta cuál es el tipo de público que yo puedo tener para empezar a contar una determinada información, ¿verdad? Entonces, ese es básicamente el espíritu de datos. Y empezó en ciertas, por ejemplo, en Estados Unidos y, por ejemplo, en ciertas regiones europeas, porque a ellos les interesaba empezar a contar cómo es que se presenta un determinado fenómeno a partir de lo que nos empiezan a decir las fuentes de los datos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que me parece sumamente importante que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de empezar a contar un tema de la mirada de los datos, ¿verdad? Entonces, eso. ¿Cómo se diferencia el periodismo de datos versus el periodismo convencional? Simple y sencillamente nosotros lo podemos ver desde este cuadro comparativo, ¿verdad? Donde nosotros vemos como la esencia del periodismo con respecto al periodismo de datos. Por lo general, el periodismo se trata de revelar algún secreto o información que puede ser filtrada por diferentes fuentes de interés, mientras que nosotros en el periodismo de datos podemos utilizar datos y datos abiertos para poder revelar detalles ocultos que a simple vista la población o algún público de interés no puede ver a simple vista, ¿verdad? Entonces, para eso sirve el análisis y la visualización de la información. También nosotros tenemos que empezar a confiar, ¿verdad?, en la buena voluntad de las fuentes informativas, pero en el caso del periodismo de datos, nosotros nos pide que empecemos a desconfiar de la intencionalidad de la base de los datos, porque recordemos que esto fue llenado por seres humanos. Si trabajamos con algoritmos o algún programa, también fue elaborado por un ser humano, ¿verdad? Entonces nos invita a nosotros a tratar a la base de datos como una fuente informativa más de la cual nosotros tenemos que empezar a desconfiar y elaborar las preguntas necesarias para poder perfilar algún tipo de situación, ¿verdad? A veces el periodismo se basa en un periodismo de declaración que graba la versión oficial de los hechos, mientras que el periodismo de datos nos invita a empezar a cuestionar constantemente lo que se tiene, que puede ser a partir de elaborar algunos cálculos adicionales, empezar a preguntar a diversas fuentes, incluso se podría preguntar a la persona o a la institución que proporcionó la información. Entonces, este se basa bastante en cuestionar constantemente los datos que tengo ante mí, ¿verdad? Omar, También, sí, te interrumpo porque aquí Carlos Pineda nos está haciendo una pregunta. Antes ok. de que te avances, dice que cuando decís democratizar la información, nos Ujú. referimos a que todos tengan acceso a la información o a darle voz a los grupos que no la tienen, o puede ser ambas. ¿Cómo lo? Cuando nosotros hablamos de democratización de la información, lo que nosotros buscamos es que el espíritu del periodismo de datos es que la gente pueda empezar a entender a partir de un gráfico o una visualización de datos lo que está ocurriendo. Uno de los principales espíritus de la visualización de información es que si la gente lo lee y lo entiende de un vistazo, simple y sencillamente se ha cumplido el cometido de la información. Entonces, esa es la democratización de la información. Nosotros también, dentro de esta democratización de la información, podemos apostar a que se visibilicen de alguna u otra forma grupos que han sido marginados, estigmatizados o que simple y sencillamente no son tomados en cuenta dentro de la agenda oficial. Entonces, eso también nosotros podemos empezar a perfilarlo dentro del periodismo de datos. No sé si se habrá Ok, quedado claro ahí. yo creo que Carlos.
¿Todo bien? Sí, muchas gracias, Lick. Ok. Vaya, chivísimo. Entonces podemos decir que tiene los dos fines, ¿verdad? Tanto como Sí, brindar la información como mostrarle a los grupos que no tienen que no tienen acceso a opinar. sí, exactamente. Se pueden combinar las dos aristas dentro del periodismo de datos. Gracias, Lick. De nada, un placer. Chivísimo. Entonces, y ya para finalizar, ¿verdad? A veces se cuentan con menos información que más allá de lo que las fuentes proporcionan. Y aquí también nosotros en el periodismo de datos también podemos empezar a tener, si se da la situación y la condición, mejores elementos con los cuales podemos cuestionar. Si nosotros hemos perfilado, analizado y curado suficientemente bien la información, nosotros ya podemos empezar a preguntar ciertas cosas a partir de que nos dicen las bases de datos de los funcionarios, ¿verdad? Entonces, eso es como cuando yo le pregunté a la ex ministra de Trabajo, ¿verdad? Sandra Guevara, que qué estaba haciendo por garantizar la paridad en el Estado, porque a partir de los organigramas institucionales se veía que había una masculinización del Estado con respecto a la igualdad sustantiva que las instituciones en aquel momento promulgaban, ¿verdad? Entonces, ese tipo de preguntas salen a partir de lo que nosotros nos hemos empezado a dar duro con la base de datos, ¿verdad? Entonces, para eso sirve más que todo el periodismo de datos. Chivísimo. Entonces, en ese sentido, yo también les quiero traer algunos ejemplos de cosas que nosotros hemos trabajado, ¿verdad? En la consultora y con algunas otras organizaciones para que ustedes puedan empezar a ver que simple y sencillamente esto es algo que puede ayudar a fomentar y a robustecer de alguna forma la agenda pública y el debate sobre algunos temas que pueden ser de sumo interés para la población salvadoreña, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo les quiero mostrar el primero porque este es algo, ¿verdad? Que simple y sencillamente está en el imaginario de la población salvadoreña, ¿verdad? Que las personas que más mueren producto de los accidentes de tránsito son los motociclistas. Pero cuando nosotros empezamos a examinar qué es lo que nos dicen las bases de datos de medicina legal, podemos empezar a establecer que simple y sencillamente las personas que más mueren por accidentes de tránsito son los peatones, ¿verdad? Entonces eso es algo que nosotros podemos empezar a perfilar desde el periodismo de datos, ¿verdad? Entonces esto es algo que nosotros podemos empezar a trabajar desde la data, ¿sí? Omar, Sí. dice acá, vuelve Carlos a participar Ajá. en ese, que en base justamente a lo que tú estás diciendo, le cuesta un poco más hacer la separación entre el periodismo de investigación y el periodismo de datos. Él propone, dice, Ajá. para él, dice, la diferencia radica en la elaboración de la visualización o ¿cómo lo resumiríamos más sencillo para que ellos les quede claro? El periodismo, hay personas que sí se centran en que solo sea la visualización de la información, pero nosotros también tenemos que ponernos a pensar en que simple y sencillamente, si nosotros trabajamos en una radio o en algún formato que no permita la visualización de la información, nosotros también podemos empezar a incluir ese tipo de elementos, ¿verdad? Entonces el periodismo de datos no tiene que estrictamente ser la visualización de datos, sino que tienen que ser recursos que te ayuden a contar una determinada situación que está pasando desde la mirada de los datos, ¿verdad? Entonces yo les estoy mostrando las visualizaciones porque eso es algo que la gente puede compartir fácilmente a través de las redes sociales, pero dijéramos si nosotros estuviéramos construyendo un podcast, estuviéramos construyendo un TikTok o un video de YouTube, nosotros también podríamos pensar en otros recursos a partir de los datos para poder llegar de una mejor forma al público objetivo para el cual están pensados estos formatos. No sé si le ayuda a Carlos mi respuesta. O sea que, vaya, es que mi duda es porque, digamos, los dos tipos de periodismo, prácticamente su base es la investigación, ¿verdad? Y entre más datos se reciban de la investigación, mejor se pueden narrar las historias. Pero quizás mi duda es más en el sentido de que entonces el periodismo de investigación se presentaría con formatos más cerrados, más fríos, y el periodismo de datos intenta contar historias de manera diferente. Quizás esa sería la diferencia.
Sí, el periodismo de investigación es es un poco más cerrado, pero en cambio el periodismo de datos te permite empezar a tomar en cuenta. Es que aquí simple y sencillamente lo que tenés que pensar es qué es lo que quiero contar, cómo lo voy a contar y de qué forma lo voy a contar. Entonces, esas son las tres preguntas que uno tiene que empezar a perfilar en el periodismo de datos. Yo ahorita estoy dando una clase de datos y los hipótesis, o sea, se dispersan. Entonces, si ellos no tienen en cuenta cuál es el marco de referencia que tú quieres contar a través de los datos, entonces simple y sencillamente estás perdido, perdidísimo, ¿verdad? Entonces, esa es más que todo la diferencia, que el periodismo de investigación puede ser que sea a través de que se le filtró alguna información y se dedica fríamente a contar la situación, mientras que el periodismo de datos te empieza a dar ciertos insumos con los cuales podés ir al campo, contrastar información y luego regresar y pensar en un formato y en diferentes alternativas para empezar a contarle la información a las personas. Gracias. Un placer, un placer. Este, entonces, simple y sencillamente, ¿verdad? Esto es algo que nosotros pudimos empezar a comprobar y también en el territorio, ¿verdad? Nosotros también empezamos a cruzar con las personas, ¿verdad? Que más fallecen producto de estos accidentes y nosotros logramos descubrir que las personas más jóvenes son las que son asociadas a los motociclistas y personas que acompañan a los motociclistas y estos peatones, ¿verdad? Los que más fallecen son las personas mayores de 50 años, ¿verdad? Entonces, ese tipo de insumos ya nos sirve a nosotros para poder empezar a visibilizar este tipo de información de una forma diferente y empezar a borrar ciertos imaginarios que las personas tienen sobre la forma en que se maneja en este país, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros pudimos empezar a descubrir, ¿verdad? Esta es la primera. De ahí, nosotros para el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Se nos ocurrió preguntarle al RNPN, ¿verdad? ¿Cuántas personas casadas y no casadas habían en El Salvador? Entonces, simple y sencillamente, el año pasado y solicitamos esta base de información, ¿verdad? Al Registro Nacional de las Personas Naturales y con eso nosotros empezamos a perfilar cómo está la distribución de mujeres y hombres casados y no casados, ¿verdad? Entonces logramos descubrir que la mayor cantidad de personas no casadas, entendidas como solteras, viudas y divorciadas, son aquellas que se encuentran en el departamento de San Vicente, ¿verdad? Entonces, eso es algo que a nosotros nos pareció sumamente interesante y nosotros lo perfilamos en el mes del amor y la amistad como algo que le podía servir a las personas para entender cómo estaba la distribución de aquellos que habían puesto su registro civil dentro de los registros que tiene esta institución del Estado, ¿verdad? Eso es algo que nosotros podemos empezar a perfilar y si se fijan, no necesariamente está casado con las formas tradicionales de contar una situación que se puede presentar en el país, ¿verdad? Esta es una, ¿verdad? Y también nosotros encontramos que también hay una distribución sumamente similar en el departamento de San Vicente, según el Registro Nacional de las Personas Naturales para los hombres, ¿verdad? Aquí en El Salvador, ¿verdad? Entonces eso es algo que también a ustedes se pueden fijar, ¿verdad? Que son temáticas distintas, pero son distintas formas de contar una distribución de información para la persona que está consultando sobre esta temática, ¿verdad? Entonces eso es algo que también les quería mostrar. Por otro lado, también este tipo de arista periodística nos sirve bastante para cuestionar al poder. Entonces nosotros, en el marco de la pandemia, nos estamos dando cuenta que simple y sencillamente no había una plataforma virtual por medio de la cual si el presidente o alguna persona encargada de contar cómo estaba la estadística pública del Estado, presentaba cuál era la situación de las personas que estaban siendo contagiadas de COVID, ¿verdad? Con respecto al número de pruebas realizadas. Entonces nosotros hicimos una visualización de datos sencilla donde simple y sencillamente queríamos contarle a la población
cómo iba evolucionando los casos a partir de los tweets del presidente, así como de las conferencias de prensa que en su momento dio el ministro Alaví y el Gabinete de Salud ampliado, ¿verdad? Entonces nosotros nos encargamos de compilar esta información, brindársela a la población, y eso desató el enojo del presidente al punto que nos borró los favoritos y los retweets por todo un día, ¿verdad? Entonces la gente no podía ver ni cuánta gente retuiteaba, ni cuánta gente le daba favorito, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas también sirve para que ustedes puedan empezar a cuestionar al poder y para empezar a generar presión en la agenda pública de empezar a liberar información que a la población le puede ser sumamente relevante y sobre todo en un contexto de pandemia, ¿verdad? Entonces este tipo de información también puede servir para eso, ¿verdad? Y finalmente, este es uno de los últimos que hice, ¿verdad? En el contexto de la cobertura electoral, simple y sencillamente me buscó la presidenta de la Asociación de Periodistas del Salvador, Angélica Cárcamo, porque necesitaban consolidar las denuncias de restricción al ejercicio periodístico en el marco de la Operación 28F, ¿verdad? Entonces ellas honestamente ya tenían la sospecha, y dado los registros anteriores que ellos tenían, que la PNC iba a ser una de las principales agresoras en la cobertura periodística del 28F. Entonces ellas necesitaban una serie de visualizaciones de datos que le permitieran empezar a canalizar que esto simple y sencillamente estaba pasando, ¿verdad? Entonces a través de una visualización que no es una de las más recomendables, pero es sumamente efectiva, como el PAI, pudimos empezar a visibilizar cómo es que se daba la distribución de las agresiones. E incluso en esta semana, que fue la conferencia en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, se siguió confirmando que la PNC es una de las principales agresoras con respecto al ejercicio periodístico en El Salvador, ¿verdad? Entonces, este tipo de insumos también le puede servir a la población para entender de un solo vistazo cómo es que se presenta la gravedad de una situación con respecto a una problemática social, ¿verdad? Entonces, eso es algo que también les puede servir a ustedes. Y bueno, ¿por qué es importante todo esto que yo les he comentado, tanto la definición, los ejemplos, las diferencias con el periodismo tradicional? Es importante porque nosotros seguimos algo que se conoce como la tubería de datos, que es una sistematización de la información por medio de la cual nosotros podemos transformar cierta situación en algo que las personas puedan empezar a entender, ¿verdad? Entonces, todo parte con una pregunta o un punto de referencia. Si nosotros tenemos claramente cuál es el marco de referencia a partir del cual nosotros queremos empezar a tocar un tema, desde ahí ya tenemos certeza de lo que nosotros queremos empezar a generar o lo que queremos empezar a contar. Una vez nosotros tenemos definido ese tipo de información, podemos empezar a buscar y a obtener. La diferencia entre buscar y obtener es que buscar puede ser simple y sencillamente una solicitud de información o preguntarle a una organización de la sociedad civil si tienen datos sobre un determinado tema. La obtención simple y sencillamente busca que ustedes, a través de ciertas herramientas, puedan extraer esa información, porque a veces se encuentran en PDFs o se encuentran en formatos que no admiten los programas de análisis y visualización de datos, en algo que ustedes puedan traspasar del PDF a un Excel o a una hoja de cálculo de Google, ¿verdad? Porque algunas personas no cuentan con la licencia de Office, ¿verdad? Entonces también pueden utilizar ese tipo de situaciones. Una vez ustedes han buscado y obtenido, nosotros procedemos a la verificación y la limpieza. La verificación es simple y sencillamente empezar a garantizar que esta data sea confiable, que empezar a cuestionar la intencionalidad de quien me está dando la base. A veces cuando se extrae del PDF al Excel, pasa que se descolocan todos los elementos entre filas y columnas. Entonces la verificación nos invita a eso, a contrastar ese PDF con lo que yo he extraído. Eso es lo que nos invita la verificación. Y la limpieza es que nosotros podamos empezar a trabajar en esa hoja de cálculo de Excel, la base de datos para poder empezar a trabajar en los programas de análisis y visualización de datos.
Ya finalmente, ¿verdad? El análisis es que nosotros empecemos a buscar cuál es la historia detrás del dato, cuáles son los cálculos que yo voy a realizar para llegar a un determinado fin y también cuáles son los elementos relevantes o de valor que nosotros podemos encontrar en una determinada base de datos para empezar a contar una historia. Se trata de empezar a buscar cuál es el lado humano que nos está contando esta data que nosotros tenemos ante nosotros. Esto es lo que se busca. Y finalmente tenemos la presentación por medio de la cual, tal como yo les comentaba, tenemos que pensar si tenemos tantos formatos en un determinado medio de comunicación, cuál es el formato más idóneo a través del cual yo puedo empezar a contar esta información. Y antes de lanzarlo a una determinada audiencia, tengo que ponerme a pensar, ¿se entiende? ¿Es comprensible? ¿La gente lo puede entender de un solo vistazo o de una sola leída o en una sola sentada? Entonces todos esos elementos es lo que conlleva la presentación de la visualización de datos, ¿verdad? Que como ya les comentaba, ¿verdad? A mí me encanta la visualización, pero dependiendo del medio de comunicación en el que estén, van a tener que adecuar esta frialdad de los números en algo que las personas puedan empezar a ver desde otra comprensión u otra arista, ¿verdad? Entonces eso es lo que comprende la tubería de datos, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? Nosotros a través del periodismo de datos, nosotros podemos entender los alcances y las posibilidades de los datos. También es sumamente claro que ustedes empiecen a establecer qué es lo que quieren, para quién lo quieren y de qué forma lo quieren contar. Es sumamente importante que ustedes puedan analizar cada variable, eso es cada registro de la base de datos, para ver cuál es el grado de importancia, contrastando con alguna problemática de la realidad nacional. Y también nosotros tenemos que empezar a valorar cuáles son las implicaciones de trabajar datos, porque para mí trabajar con bases de datos es como los Thundercats, ¿verdad? Que es como una espada del augurio que simple y sencillamente nos permite ver más allá de lo evidente, ¿verdad? Entonces, sin más, les quiero agradecer, ¿verdad? Por haberme dado el tiempo y la oportunidad. Y no sé si tienen alguna duda o pregunta que les gustaría que yo les pudiera esclarecer. Sí, hola, mira, Francisco había puesto en el chat, Francisco Sí. Hernández, puso que, ¿cómo ves vos si el periodismo y el periodismo de datos se podría decir que son un complemento? En efecto, si el periodismo de datos sería un complemento del periodismo tradicional, ¿o cómo lo ves? Yo lo veo como, bueno, aquí voy a balconear a alguien, ¿verdad? Porque yo cuando le ofrecí a un conocido periodista aquí, ¿verdad? Que si quería trabajar de periodismo de datos, me dijo que simple y sencillamente le constreñía la forma de contar historias. Entonces, en ese sentido, hay periodistas que sí te dicen, ¿verdad? Que hay una interrelación y hay otros que te empiezan a decir que simple y sencillamente hay diferencias, ¿verdad? Porque hay gente que le gusta contar las historias como grandes textos, que es como el periodismo de investigación o el periodismo tradicional, o el periodismo basado en notadura, ¿verdad? Pero también el periodismo de datos es una arista sumamente diferente que no solo contempla estos elementos tradicionales del periodismo y el periodismo de investigación, sino que también incluye estos complementos, porque hay algunas escuelas de periodismo, academias y profesionales que piensan que el periodismo de datos es solo hacer país. Entonces, no se trata solo de hacer PIs o de ser un complemento porque no se tomaron fotos, sino que el gráfico ayuda a comprender y traducir algo que las personas no pueden entender a simple vista. Entonces, probablemente sí pueda ser un complemento, pero depende del tipo de medio de comunicación y el tipo de apertura que se tenga para poder empezar a trabajar estas aristas, ¿verdad? Es así como lo está haciendo David a través de la prensa gráfica, como lo está haciendo Lilian Martínez a través del diario de hoy, algunos medios de comunicación, ¿verdad? Como el Canal 33 con su miércoles de COVID, donde se empieza a contar la información a partir de la visualización de los datos, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos ver que depende de la apertura que tengan los medios de comunicación, los profesionales y las academias, así como de las posibilidades que se tenga para poder empezar a contar las historias. Ok, pregunta Vladimir, dice que si existen límites
en cuanto a los formatos que se pueden trabajar con el periodismo de datos. Aquí solo voy a pedir a Vladimir que nos ahonde un poquito tal vez en a qué tipo de formato se refiere, no sé si formatos periodísticos o cómo, Vladi, por favor. Hola, Vladimir. Ahí que lo ponga en el chat. O ponerlo en el chat, cabal. Si, a formatos periodísticos, dice, exacto. Dice. Entonces sería, ¿existen límites en cuanto a los formatos periodísticos que se pueden trabajar con el periodismo de datos? Ahí depende bastante de las capacidades instaladas que tenga el medio de comunicación. Por ejemplo, en algunos medios impresos se cuenta con un departamento de infografía que puede ayudar a complementar ciertos elementos, pero, por ejemplo, algunas redacciones independientes como El Faro, Gato Encerrado, Factum, ellos ya tienen algunos periodistas que están capacitados en aristas propias de el análisis y la visualización de información. Entonces, si dijéramos, llegas a trabajar en alguno de estos medios de comunicación conocidos como periodismo independiente, te van a empezar a pedir ese tipo de competencias y a veces el periodista no tiene esas herramientas suficientes, por eso les aconsejo que aprovechen muchísimo a David en este espacio, porque a veces uno llega al medio de comunicación y le empiezan a decir, mira, fíjate que necesito que me empecé a visualizar información a través de esta plataforma y no sé qué. Entonces, ese tipo de límites se te pueden llegar a presentar en cuestión de competencia, ¿verdad? Y ya con respecto a los formatos periodísticos, depende cómo se esté contando, ¿verdad? El tipo de tema que vos estés empezando a contar. En el sentido de que, por ejemplo, las redacciones periodísticas tanto tienen el formato tradicional, que es el de la infografía, como la redacción web, ¿verdad? Que ya tienen personal capacitado para poderte ayudar con la visualización de la información y también depende, ¿verdad? Si ya trabajas en una radio o en un medio televisivo, ¿cuáles serían estas limitantes? Los medios televisivos en algunos casos sí tienen un departamento de gráficas y visualizaciones 3D, pero el problema con esta situación es que tenés que pedir con demasiado tiempo de antelación el tipo de gráficas que vos querés que te visualicen en tu tema, ¿verdad? Entonces, esas quizás serían más que todas las limitantes. Las competencias, las capacidades y también cuáles son las herramientas que vos tenés para poder contribuir al ecosistema de trabajo de datos. Vaya, Moisés pregunta, Sí. dice, hola Mar, dice, ¿esas gráficas las realizaste, las que pusiste de ejemplo, supongo, tú con Excel, o qué otra plataforma amigable se puede usar para generar recursos gráficos? Que ya se están adelantando un poco, pero ahora, ajá. Ya quieren llegar a esa parte, de igual que los bichos que yo tengo ahorita en la boca, ya quieren llegar a eso. Mira, fíjate que si ustedes no solo utilizan YouTube, ¿verdad? Para ver TikToks, ¿verdad? Para poner música. Si ustedes quieren empezar a aprender, se pueden hacer dashboards interactivos con Excel. Hay tutoriales en YouTube donde se pueden hacer dashboards. También ustedes pueden aprender con otras plataformas amigables que se utilizan en algunas redacciones periodísticas, ¿verdad? Como Infogram y Flourish. Los voy a escribir por aquí. Infogram, Flourish. Y también, aparte de las visualizaciones que yo les enseñé, se pueden utilizar a través de la plataforma Tableau. Entonces, esas son algunas herramientas que yo he utilizado, ¿verdad? Ya si ustedes se quieren meter, ¿verdad? Con este tipo de visualizaciones de datos, esas son algunas plataformas que les pueden servir. Y si ustedes tienen Microsoft, ¿verdad? Y tienen la disposición y la apertura, también pueden empezar a hacerlo a través de esta herramienta que se llama Power BI, ¿verdad? Que es otra que les puede servir para empezar a visualizar información. Ok, Omar, en lo que cae otra pregunta, fíjate que yo te traslado una que me hicieron hace un par de semanas cuando iniciaban el curso. Me decían que algunos ejemplos que presentábamos, incluso que
tú presentas y en los que has participado, a veces se tiende a confundir un poquito el periodismo de datos con el periodismo multimedia, porque pues todo lo aplicamos, todo esto de la visualización lo aplicamos en plataformas digitales a veces, y entonces tiende a parecer que hacemos mucho trabajo para llegar a una visualización y después es periodismo multimedia como tal. ¿Qué opinas en cuanto a eso vos? Para hacer esa diferencia también. Bueno, una diferencia entre el periodismo de datos y el periodismo multimedia es que el multimedia, o sea, ya incorpora audio, video, sonido, recursos, efectos. Entonces, ahí se puede colocar la visualización de datos, pero también tenés que pensar en otras consideraciones. Pero en cambio el periodismo de datos, y como yo les comentaba, ¿verdad? No simple y sencillamente es que tiene que ser una visualización, porque tiene que ser una visualización, sino que simple y sencillamente nosotros tenemos que pensar en cuáles son los formatos que tenemos, en qué tipo de medio de comunicación trabajamos, cómo es nuestro público objetivo y de qué forma queremos llegar a ese público objetivo, porque de esa forma nosotros podemos empezar a canalizar cómo tratar la información, de qué forma llegarle y cuál sería el gráfico o el recurso sumamente perfecto para llegar a ese tipo de información. Sobre esa base, Edwin Segura, el jefe de la prensa gráfica Datos, me dijo una vez, ¿verdad? Que, por ejemplo, si ustedes leen un texto de García Márquez que se llama El cataclismo de Damocles, ahí no hay ninguna visualización de datos, sino que simple y sencillamente García Márquez se fue a investigar qué tipo de situaciones se daban numéricamente y empezó a incorporarlas en el texto. Entonces ahí ustedes pueden ver que simple y sencillamente el periodismo de datos no está atado estrictamente a la visualización, sino cómo incorporo esto que yo he encontrado, la historia detrás del dato, en un recurso que le pueda servir a la población para entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ok, la penúltima pregunta, Omar. Pregunta Carlos, dice, ¿cuál sería tu criterio mínimo para elegir un tema en periodismo de datos? Y luego pregunta que si la verificación de datos lo entenderíamos solo como el contraste de bases de datos. Vale, perfecto. ¿Cuál sería el criterio mínimo? Que tengas claramente definido cuáles serían las bases de datos que te van a ayudar a robustecer tu tema. Una vez vos tengas perfilado cuáles son las bases de datos que te pueden ayudar a perfilar el tema, eso es algo que te va a ayudar perfectamente a empezar a construir el tema. Por ejemplo, yo ahorita tengo dentro de mis estudiantes, ellas han postulado dentro de su construcción de hipótesis de datos. Los meses de la pandemia fueron los más críticos para la violencia de género en el país. Entonces ellas empezaron a enlistar que tienen las bases de datos de Ormusa, tienen algunas bases de datos institucionales y ya con eso ellas empezaron a perfilar que simple y sencillamente los meses más críticos para la violencia de género en el país fueron los de la cuarentena súper estricta hiper mega plus. Entonces teniendo una revisión mínima de ciertos antecedentes, de ciertos contextos y de ciertas bases de datos que proporcionan las organizaciones y las instituciones públicas, ya nosotros podemos empezar a perfilarnos de qué forma va a ser nuestro tema. Entonces, esos podrían ser algunos criterios mínimos que pueden empezar a robustecer algún tipo de tema que vos querrás trabajar. O como, por ejemplo, estas nociones que estábamos viendo en los ejemplos, ¿verdad? Que yo como manejo aquí, ¿verdad? O sea, yo digo, puya, esos motociclistas son los que más han de ser torta, ¿verdad? Pero cuando vas a la base de datos, te vas dando cuenta que no es así, ¿verdad? Que los que más fallecen son los peatones. Entonces, eso también pasa por alguna suposición que la gente tiene, pero que la base de datos de alguna u otra forma la refuerza, la refuta o la reformula, ¿verdad? Entonces, para eso sirven empezar a darse duro con los números y las bases de datos. De ahí me pregunta si la verificación es solo el contraste de las bases de datos. Por lo general, es una de las consideraciones más necesarias. También te sirve bastante para contrastar información que te pueden dar las instituciones públicas. Por ejemplo, hubo un tiempo en que yo trabajaba bases de datos de la policía y me ponían que Cuscatlán era un municipio, ¿verdad?
Entonces, ese tipo de consideraciones son las que uno tiene que empezar a pulir a través de la verificación de información. O el hecho de que a veces te dan una base de datos de homicidios y no ponen simple y sencillamente todos los departamentos y municipios del país, sino solo aquellos donde se han registrado los casos. Entonces, eso también es la verificación de la información. O sea, empezar a preguntar por qué no están estos municipios, por qué no les han puesto ni cero, cuál es el criterio a través de lo cual los excluyen. Entonces, ese tipo de información también tiene que ver con los aspectos relacionados con la verificación. No, sí, sí, eso sí, Francisco. Nosotros, por ejemplo, el periodismo de datos, nosotros también lo hemos aplicado, por ejemplo, a las reseñas de Star Wars. También lo podemos aplicar a, por ejemplo, el país, la Data Costa Rica hizo una visualización de datos de cuáles son los criterios por los cuales ganan las Misses Universo, ¿verdad? Entonces ahí empezaron a determinar que ganan si son altas, si son cheles y si son por lo general rubias. Entonces ese tipo de temas también se pueden empezar a trabajar. Se puede trabajar la Liga Mayor de Fútbol. También nosotros hemos hecho visualizaciones interactivas contando ese tipo de situaciones. Se puede aplicar, por ejemplo, nosotros en el Día del Libro, cuántos libros se producen por cada 10,000 habitantes según un trabajo de la UNESCO. Entonces, todas esas consideraciones vamos a empezarlas a trabajar, a afinar desde el periodismo de datos. Entonces, nosotros dentro de la consultora y la organización, nuestro propósito es que la gente entienda que hasta el tema que podría verse más superfluo y más banal se puede ver desde la mirada de los datos, así como las entregas del Grammy, del Emmy, del Oscar. Nosotros también hemos hecho visualizaciones por medio de las cuales les contamos a la gente cómo es que se dan ese tipo de premiaciones, ¿verdad? Entonces sí se puede contar ese tipo de temas. Ok, Omar, gracias. Hago una última por honor a tu tiempo también. Sí. Y es que no quiero que termine sin aprovechar tu experiencia. Es que les expliques un poco desde tu punto de vista qué es lo más difícil o qué ha sido lo más difícil que vos has enfrentado en el proceso de hacer periodismo de datos en base a tu experiencia y qué es lo que ellos podrían, con qué pantano podrían encontrarse, por ejemplo, haciendo este trabajo. Vaya, una de las principales dificultades que ustedes pueden encontrar en el ejercicio es primero, dado que estamos experimentando un retroceso en materia del acceso a la información pública, pueden empezar a encontrar ciertos retrocesos en las instituciones públicas. Entonces, una de las situaciones que nosotros hemos planteado, ¿verdad? Por ejemplo, yo personalmente estoy vetado en el RNPN porque me dediqué a estar preguntando sobre las muertes por COVID. Entonces, simple y sencillamente, yo ya no puedo recibir ningún tipo de información porque ya ven, Omar Luna vetado, ¿verdad? Entonces, siempre me la agarran, pero me la deniegan después. Entonces, ese es uno de las dificultades que ustedes pueden empezar a experimentar. Entonces, cuando ustedes se sientan sumamente identificados, ¿verdad? Que la institución simple y sencillamente no les quiere dar la información por ser ustedes y porque están pidiendo cosas específicas, pueden empezar aliarse de colegas y compañeros que les puedan empezar a solicitar la información por ustedes, ¿verdad? Esa es una de las principales dificultades. También otra de las principales dificultades que ustedes pueden llegar a experimentar internamente es que muchas veces las jefaturas de los medios de comunicación o incluso los propios colegas piensan que el periodismo de datos es hacer país y estar fregando todo el día con numeritos. Y entonces no entienden que es un proceso que conlleva una metodología que lleva tiempo. Entonces, por ejemplo, a mí me han contado, ¿verdad? Conocidos míos que trabajan en unidades de datos aquí en el país, que algunos colegas hasta como porque solo trabajan con datos y no se dan duro en la calle como nosotros, ¿verdad? Entonces, ese tipo de dificultades también las pueden llegar a experimentar, pero es porque simple y sencillamente esto lleva un trabajo más metódico que simple y sencillamente llegar a una conferencia de prensa y juntar 2 o 3 fuentes para hacer una nota dura. Esto lleva un proceso más sistemático y a veces nosotros tenemos que valernos de la analítica y la estadística para poder llegar a una conclusión
conclusión contundente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones pueden llegar a ustedes a experimentar tanto al nivel interno como a nivel externo, ¿verdad? Dentro del ejercicio del periodismo de datos. Bueno, Mar, sin más, te agradecemos el tiempo. Fue ya casi una Sí, hora sí. que nos dedicaste. Te agradecemos de verdad No, por el tiempo, porque ustedes. sabemos que has intentado sintetizarlo todo. Y bueno, pues cualquier otra cosa, quedamos pendientes. Te vamos a estar molestando. Vale, pues, pendiente ahí, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, hasta entonces nos vemos hasta el sábado todos. Dentro de poco vamos a subir la conversación para que la vuelvan a revisar. Gracias a todos. Vale, Cuídense. perfecto. Adiós. Hasta luego. Bye. Adiós, Lick, gracias. Adiós, feliz día. Cuídense.